El conserje de la morgue. Trabajé como conserje en una morgue durante varios años, principalmente en el turno nocturno. Me contrataron porque, al parecer, pocos estaban dispuestos a lidiar con el ambiente sombrío y lúgubre de ese lugar durante la noche. Al principio, no me molestaba la soledad ni el silencio, era un trabajo sencillo y pagaba las cuentas. Mi rutina era bastante monótona: limpiar las salas de autopsias, desinfectar las herramientas, organizar documentos y asegurarme de que todo estuviera en orden para el día siguiente. Cada noche llegaba a las 10 de la noche y me iba a las 6 de la mañana. El ambiente era frío, los pasillos oscuros y la luz de los fluorescentes parpadeaba ocasionalmente, pero nada de eso me incomodaba demasiado. Al menos, no al principio. Una noche de otoño, todo cambió. Recuerdo claramente que fue una noche inusualmente fría. El viento aullaba afuera y las ventanas del sótano donde se encontraba la morgue vibraban con cada ráfaga. Todo comenzó cuando escuché un leve murmullo mientras limpiaba la sala de autopsias. Al principio, pensé que era el viento que se colaba por alguna rendija, pero el sonido se hizo más claro y definido. Eran voces, pero no podía entender lo que decían. Era como si varias personas estuvieran hablando a la vez en un susurro constante. Traté de ignorarlo, pensando que quizás mi mente me estaba jugando una mala pasada debido a la soledad y el cansancio. Sin embargo, las voces no cesaron. De hecho, se intensificaron. Decidí salir de la sala y dirigirme a la oficina principal para tomar un descanso. Mientras caminaba por el pasillo, sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Me detuve en seco al escuchar risas infantiles, claramente provenientes de la sala de autopsias que acababa de abandonar. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No había ninguna razón lógica para que se escucharan risas de niños en una morgue a esas horas. Volví sobre mis pasos, asomándome con cautela a la sala. Estaba vacía, como era de esperar. Sin embargo, las risas continuaban, resonando en las paredes como si los niños estuvieran justo allí, a mi lado. Decidí revisar las cámaras de seguridad, convencido de que alguien me estaba jugando una broma de muy mal gusto. Fui a la oficina principal y me senté frente a los monitores. Las imágenes mostraban todos los pasillos y salas, pero no había señales de movimiento. Todo estaba en calma, sin embargo, las risas y murmullos persistían en mis oídos. Mi lógica me decía que era imposible, pero mis sentidos me decían lo contrario. Decidí volver a mi rutina, esperando que el trabajo me distrajera de aquellos sonidos inquietantes. Mientras limpiaba la sala de refrigeración, donde se guardaban los cadáveres, las voces se hicieron aún más claras y aterradoras. No solo escuchaba risas y susurros, ahora también había gritos ahogados y lamentos. De repente, uno de los cuerpos que estaba en la camilla comenzó a moverse. Primero pensé que era mi imaginación, pero no, el cuerpo se sacudía levemente. Me acerqué lentamente, con el corazón en la garganta. Al llegar a la camilla, el movimiento cesó, pero las voces seguían, ahora con un tono de desesperación. El cuerpo pertenecía a una mujer joven que había muerto en un accidente de tráfico. Su rostro estaba pálido y sin vida, pero sus ojos, que deberían estar cerrados, estaban abiertos y me miraban fijamente. Di un salto hacia atrás, tropezando con una mesa y cayendo al suelo. Las voces se hicieron ensordecedoras y sentí como si miles de manos invisibles me agarraran, tratando de arrastrarme hacia la oscuridad. Logré levantarme y salir corriendo de la sala, cerrando la puerta detrás de mí. Me dirigí a la oficina, buscando mi teléfono para llamar a alguien, cualquiera que pudiera ayudarme. Pero cuando levanté el auricular, no había tono. La línea estaba muerta. La desesperación comenzó a apoderarse de mí. Decidí salir de la morgue y esperar en el exterior hasta que amaneciera. Mientras caminaba hacia la salida, las luces comenzaron a parpadear más intensamente y las voces y risas se convirtieron en gritos de dolor y agonía. Parecía que toda la morgue estaba viva, atormentada por almas en pena. Justo cuando llegué a la puerta, ésta se cerró de golpe delante de mí. Intenté abrirla, pero estaba trabada. Golpeé y grité pidiendo ayuda, pero nadie me escuchaba.
El pánico se apoderó de mí y comencé a correr de un lado a otro, buscando otra salida. Pero cada puerta que intentaba abrir estaba cerrada con llave. Regresé a la oficina con la esperanza de encontrar algo que pudiera usar para defenderme. Mientras rebuscaba en los cajones, vi algo que me heló la sangre. Sobre el escritorio había una foto de la misma mujer cuyo cadáver me había mirado fijamente. En la foto, estaba sonriendo y abrazando a 2 niños pequeños. Sentí un golpe en la cabeza y todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en la sala de autopsias, atado a una camilla. A mi alrededor, los cadáveres se levantaban de sus lugares, con sus ojos vacíos y fríos fijos en mí. Las risas infantiles y los gritos se mezclaban en un coro aterrador. Traté de liberarme, pero las correas eran demasiado fuertes. Uno de los cuerpos se acercó y comenzó a hablar en un idioma que no reconocí. Su voz era gutural y resonante, como si viniera de las profundidades del abismo. Sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me estuviera aplastando. En ese momento, entendí que no había escape. La morgue estaba maldita, y yo me había convertido en su último prisionero. Las almas atrapadas allí buscaban venganza, y yo era su objetivo. La última imagen que vi antes de perder el conocimiento de nuevo fue la de la mujer y sus hijos, sus rostros deformados por una mezcla de tristeza y rabia. Desperté en un hospital, rodeado de médicos y enfermeras. Me dijeron que me encontraron inconsciente en la entrada de la morgue y que había sufrido una especie de colapso nervioso. Nadie me creyó cuando traté de explicar lo que había sucedido. Me diagnosticaron con trastorno de estrés postraumático y me enviaron a terapia. Dejé ese trabajo inmediatamente, pero las voces y las risas aún me persiguen en mis sueños. La morgue quedó cerrada después de esa noche, y nunca más supe qué pasó con los cuerpos que estaban allí. Pero sé que no fue mi imaginación. Algo oscuro y maligno habitaba en ese lugar, y yo tuve la mala suerte de cruzarme en su camino. Nunca olvidaré esa noche. Las cicatrices no son visibles, pero están grabadas en mi mente para siempre. Ahora, cada vez que escucho un susurro o una risa en la oscuridad, recuerdo las almas atormentadas de la morgue y rezo para que nunca vuelvan a encontrarme. El trabajo en la morgue. Soy Roberto Hernández, tengo 32 años y trabajo en una morgue muy reconocida. Lo que voy a contarles es algo que me hizo replantear toda mi vida y mi trabajo. Nunca imaginé que algo tan aterrador pudiera sucederme y cada vez que lo recuerdo, un escalofrío recorre mi espalda. Era una noche fría y lluviosa cuando me asignaron la tarea de preparar un cadáver para el embalsamamiento. La morgue estaba más silenciosa de lo usual. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas y el eco de mis pasos eran los únicos ruidos que rompían la tranquilidad del lugar. Me sentía particularmente cansado esa noche, pero intenté mantenerme concentrado en mi trabajo. El cuerpo que debía preparar era el de un hombre mayor que había fallecido de un infarto. No había nada inusual en él, parecía un trabajo de rutina. Colocándolo en la mesa de preparación, comencé el proceso meticuloso de limpieza y embalsamamiento. Mientras realizaba mi tarea, no pude evitar sentir una extraña sensación, como si alguien me estuviera observando. Mientras limpiaba el rostro del difunto, sucedió algo que nunca podré olvidar. La mano del cadáver, que había estado inmóvil hasta ese momento, se levantó lentamente y me tocó el rostro. Me quedé paralizado, incapaz de moverme, con el corazón latiendo desbocado en mi pecho. ¿Había imaginado ese movimiento? ¿Era producto del cansancio y la tensión? Pero el frío toque de la mano era inconfundible, demasiado real para ser una alucinación. Retrocedí de golpe, cayendo al suelo mientras miraba fijamente al cadáver. La mano volvió a su posición original, pero la sensación de ser observado se intensificó. Me levanté temblando, intentando racionalizar lo que había ocurrido. Quizás fue un espasmo muscular, algo que ocurre a veces en los cuerpos después de la muerte. Sin embargo, la racionalidad no me ofrecía consuelo. Decidí continuar con mi trabajo, pero a partir de ese momento, las cosas solo empeoraron. Mientras embalsamaba el cuerpo, comencé a escuchar susurros indistinguibles. Provenían de todas partes, como si las paredes mismas de la morgue estuvieran hablando.
Intenté ignorarlos, pero eran persistentes, escalofriantes. Al terminar el embalsamamiento, procedí a vestir al cadáver. Al levantarlo ligeramente para colocarle la camisa, sentí como si el cuerpo se hiciera más pesado de repente, casi como si el hombre intentara resistirse a mis movimientos. Mi mente estaba en caos y una profunda sensación de terror se apoderó de mí. Después de colocar al difunto en su ataúd, me tomé un momento para calmarme. Me recosté en una silla y cerré los ojos, tratando de alejar los pensamientos perturbadores. Pero entonces sentí una presencia detrás de mí. Abrí los ojos lentamente y en el reflejo de la vitrina de instrumentos vi una sombra que no debería estar allí. Parecía una figura humana, alta y delgada, pero no tenía rostro ni rasgos distinguibles. Me levanté de un salto, girando rápidamente para enfrentar la sombra, pero no había nada. El cuarto estaba vacío. Mi respiración era agitada y el miedo me nublaba la razón. Decidí que necesitaba una pausa. Salí de la sala de preparación y me dirigí a la oficina, donde me sentí un poco más seguro. Esa noche, dormí poco y mal. Las pesadillas me acosaban, visiones del cadáver moviéndose y susurrándome secretos ininteligibles. Despertaba sudando y con el corazón acelerado, incapaz de sacudir la sensación de terror que se había instalado en mí. Volver a la morgue al día siguiente fue una tortura. Cada rincón del lugar parecía impregnado de una energía negativa. Al entrar en la sala de preparación, noté que la posición del cadáver había cambiado ligeramente. Lo había dejado con las manos sobre el pecho, pero ahora una de sus manos colgaba fuera del ataúd. Sentí un nudo en el estómago, pero traté de ignorarlo. La segunda noche fue aún peor. Mientras trabajaba en otro cuerpo, comencé a notar sombras moviéndose en mi visión periférica. Cada vez que volteaba a mirar, no había nada, pero la sensación de ser observado era constante. El sonido de pasos resonaba en los pasillos vacíos y los susurros se hicieron más claros, aunque aún no podía entender lo que decían. El punto de quiebre llegó cuando, durante un proceso de embalsamamiento, las luces de la sala comenzaron a parpadear. Sentí un frío intenso y mi respiración se convirtió en vapor visible. En ese momento, la voz de un niño comenzó a cantar una melodía infantil. El sonido era claro y cercano, pero no había nadie más en la morgue. De repente, todos los instrumentos de la mesa cayeron al suelo con un estruendo. Me quedé inmóvil, paralizado por el miedo. La melodía se detuvo bruscamente y el silencio que siguió fue ensordecedor. Sabía que no podía seguir allí. Corrí fuera de la sala, sin atreverme a mirar atrás, y me refugié en la oficina hasta que mi turno terminó. Esa fue la última noche que trabajé en la morgue. Renuncié al día siguiente, incapaz de soportar más. Los eventos de esas noches me persiguieron por mucho tiempo. No podía dormir sin tener pesadillas y evitaba cualquier cosa relacionada con la muerte o los muertos. Con el tiempo, me mudé a otra ciudad y comencé una nueva vida, pero las experiencias en la morgue dejaron una marca indeleble en mi mente. A veces, en las noches más silenciosas, aún puedo escuchar el susurro de esa voz infantil y un escalofrío recorre mi espalda. La racionalidad no puede explicar lo que viví, y aunque intento dejarlo atrás, sé que esos momentos de terror siempre serán parte de mí. Morgue. Soy un trabajador de una morgue antigua y muy reconocida en el corazón de la ciudad. Lo que les voy a contar es algo bastante aterrador, una experiencia que me hizo replantear todo lo que creía sobre la vida y la muerte. Aquella noche preparé el cuerpo de un hombre que, según rumores, había hecho un pacto con el maligno. Lo que viví esa noche quedó grabado en mi mente y me hizo renunciar a mi trabajo. La morgue era un edificio viejo, con pasillos oscuros y techos altos que resonaban con el eco de cada paso. Estaba en el turno nocturno, como siempre, porque prefería la tranquilidad y el silencio de la noche para realizar mi trabajo. Aquella noche, sin embargo, la tranquilidad se convirtió en una pesadilla. El cuerpo llegó alrededor de las 2 de la mañana, una hora que muchos consideran maldita. Era de un hombre de mediana edad, con una expresión serena pero inquietante. Había oído rumores sobre su muerte y su supuesta conexión con lo sobrenatural,
pero siempre había sido escéptico respecto a tales cosas. Al fin y al cabo, trabajaba con cadáveres todos los días y nunca había visto nada que me hiciera creer en lo paranormal. Llevé el cuerpo a la sala de autopsias, un lugar frío y estéril, con paredes blancas y brillantes lámparas fluorescentes. Colocarlo sobre la mesa de autopsias fue una tarea rutinaria, algo que había hecho miles de veces. Sin embargo, esa noche todo se sintió diferente desde el principio. Había una atmósfera pesada, como si el aire mismo estuviera cargado de una energía siniestra. Mientras preparaba mis instrumentos, noté un escalofrío recorriendo mi espalda. Pensé que era simplemente el frío de la sala, pero había algo más, una sensación de ser observado. Traté de ignorarlo y continué con mi trabajo, colocando el cuerpo en posición para comenzar la autopsia. Justo cuando estaba a punto de hacer la primera incisión, sentí una mano fría agarrar mi muñeca. Me quedé paralizado, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Al mirar hacia abajo, vi que los ojos del cadáver estaban abiertos, mirándome fijamente. Fue un momento de terror puro, como si el tiempo se hubiera detenido. Retrocedí bruscamente, tirando algunos instrumentos al suelo. No podía apartar la mirada de esos ojos vacíos que parecían seguirme. Era imposible, me repetía a mí mismo, tratando de racionalizar lo que estaba viendo. Los cadáveres no abren los ojos, no se mueven. Pero allí estaba, el hombre que supuestamente había hecho un pacto con el maligno, mirándome con una intensidad que me helaba la sangre. Intenté recuperar la compostura, diciéndome que debía haber algún tipo de explicación lógica. Tal vez un espasmo muscular, un reflejo post-mortem. Me acerqué de nuevo, con cautela, y vi que los ojos seguían abiertos. Era como si el cuerpo estuviera vivo, pero sabía que eso no era posible. Era solo mi mente jugando trucos, me decía, pero el miedo era real. Decidí cerrar los ojos del cadáver y continuar con la autopsia. Necesitaba terminar mi trabajo y salir de allí lo antes posible. Con manos temblorosas, cerré los párpados y procedí a hacer la primera incisión. La sensación de ser observado no desaparecía, pero me obligué a concentrarme en mi trabajo. Mientras avanzaba, algo extraño comenzó a suceder. El cuerpo parecía resistirse, como si los músculos se tensaran por su cuenta. Era un fenómeno que nunca había visto antes. Cada vez que cortaba, sentía una resistencia, como si el cuerpo no quisiera ser abierto. Mi nerviosismo aumentaba con cada minuto que pasaba. De repente, las luces parpadearon, sumiendo la sala en una breve oscuridad. Mi corazón se aceleró aún más. Cuando las luces volvieron, noté que el cuerpo había cambiado de posición ligeramente. Era imposible, pero allí estaba, un cambio sutil pero innegable. Me alejé de la mesa, mirando alrededor, buscando alguna explicación lógica. Entonces escuché un susurro, un sonido bajo y gutural que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. «Déjame en paz», decía. Mis piernas se sentían débiles, como si fueran a ceder en cualquier momento. El susurro se hizo más fuerte, más insistente. «Déjame en paz». La racionalidad se desmoronaba rápidamente. Decidí que había tenido suficiente. Dejé mis instrumentos y me dirigí a la puerta. Necesitaba salir de allí, respirar aire fresco, alejarme de ese lugar maldito. Pero justo cuando llegué a la puerta, sentí una fuerza invisible empujándome hacia atrás. Era como si una barrera invisible me impidiera salir. El pánico se apoderó de mí. Golpeé la puerta, grité pidiendo ayuda, pero nadie me escuchaba. Estaba atrapado en la sala de autopsias con un cadáver que no quería quedarse quieto. El susurro continuaba, ahora mezclado con una risa baja y siniestra. «Nunca saldrás», decía. En mi desesperación, busqué alguna forma de liberarme. Recordé que había una pequeña ventana en la pared opuesta. Si podía alcanzarla, tal vez podría salir de allí. Corrí hacia la ventana, pero justo cuando estaba a punto de alcanzarla, el cuerpo del hombre cayó de la mesa, bloqueando mi camino. Casi no podía creer lo que veía. El cadáver estaba en el suelo, en una posición que sugería que había intentado arrastrarse hacia mí. La risa continuaba, resonando en mis oídos,
llenando la sala con una sensación de desesperanza. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Ya no intentaba racionalizar lo que estaba pasando. Sabía que estaba enfrentándome a algo que iba más allá de la comprensión humana. Retrocedí hasta la pared, mis ojos fijos en el cadáver que parecía moverse por sí solo. Entonces, en un último acto de desesperación, agarré uno de los bisturíes del suelo y me acerqué al cuerpo. ¿Qué quieres?, grité, aunque sabía que no obtendría una respuesta. El susurro y la risa se detuvieron abruptamente, sumiendo la sala en un silencio sepulcral. De repente, el cuerpo se movió de nuevo, levantándose lentamente hasta quedar de pie frente a mí. Sus ojos estaban abiertos de par en par, llenos de una malevolencia que nunca había visto en la vida. «Tu alma», respondió una voz que no parecía humana, una voz que resonaba dentro de mi cabeza. Era demasiado. Salí corriendo hacia la ventana, golpeándola con todas mis fuerzas hasta que el vidrio se rompió. Me corté las manos en el proceso, pero no me importaba. Solo quería escapar. Trepé por la ventana, sintiendo el frío aire nocturno en mi rostro. Cuando finalmente estuve fuera, corrí sin mirar atrás. No sé cómo logré llegar a mi casa esa noche. Estaba en estado de shock, con las manos ensangrentadas y la mente hecha un caos. Al día siguiente, presenté mi renuncia. Nunca volví a esa morgue, ni siquiera para recoger mis cosas. Lo que viví esa noche cambió mi vida para siempre. No sé si fue real o una alucinación causada por el estrés y la fatiga. Pero lo que sé es que no quiero volver a experimentar algo así. Desde entonces, he tratado de evitar todo lo relacionado con la muerte y lo sobrenatural. Puede que muchos no me crean, pero yo sé lo que vi, lo que sentí. Y eso es suficiente para mantenerme alejado de cualquier cosa que me recuerde a esa noche en la morgue. Si algo he aprendido, es que hay cosas en este mundo que no debemos intentar entender, cosas que es mejor dejar en paz. Noche de tormenta. Mi nombre es Alexander y tengo 28 años. Trabajo en una morgue, y lo que les voy a contar es algo que aún me resulta difícil de creer. Era una noche de tormenta, la lluvia caía con furia sobre el techo del edificio y los relámpagos iluminaban brevemente el interior oscuro de la morgue. Aquella noche estaba solo, mi compañero había salido temprano por una emergencia familiar, y yo había aceptado quedarme hasta tarde para terminar de organizar los archivos y preparar los cuerpos para la siguiente mañana. La morgue, un lugar ya de por sí inquietante, se volvía aún más siniestro bajo la luz intermitente de los relámpagos. El sonido constante de la lluvia golpeando las ventanas y el viento aullando a través de las rendijas añadían una atmósfera casi irreal al lugar. Caminaba entre las filas de compartimentos, verificando que todo estuviera en orden. Había algo en el aire, una sensación de inquietud que no podía sacudir. Alrededor de las 2 de la madrugada, mientras me encontraba en la sala de preparación, escuché un ruido que provenía del pasillo. Era un sonido suave, como un susurro. Me detuve y escuché atentamente, pero el ruido se desvaneció, absorbido por el retumbar de un trueno. Decidí continuar con mi trabajo, atribuyendo el ruido a mi imaginación y al ambiente opresivo de la tormenta. Finalmente, después de terminar con la última autopsia, cerré el compartimento y limpié el instrumental. Estaba agotado y deseaba irme a casa. Sin embargo, cuando me dirigía hacia la puerta para cerrar la morgue, algo me hizo detenerme. Un escalofrío recorrió mi espalda y el aire se sintió de repente mucho más frío. Giré sobre mis talones y, para mi horror, vi a un cadáver salir de su compartimento. Era un hombre de unos 40 años, pálido y rígido, con los ojos abiertos y vidriosos. Caminaba hacia la puerta de la sala de preparación con movimientos torpes, como si sus extremidades estuvieran luchando contra la rigidez de la muerte. El terror me paralizó. No podía creer lo que estaba viendo. Quería gritar, pero mi voz no salía. El cadáver se detuvo justo antes de llegar a la puerta y, de repente, cayó al suelo con un ruido sordo. La lógica me decía que lo que acababa de presenciar era imposible, pero mis ojos no podían negar lo que habían visto. Temblando, me acerqué al cuerpo, esperando encontrar alguna explicación racional. ¿Podría haber sido una broma macabra?
¿Una alucinación causada por el cansancio? Mientras me inclinaba sobre el cadáver, el rostro del hombre se volvió hacia mí y sus labios se movieron. No escuché nada, pero la expresión en sus ojos era de desesperación y miedo. De repente, un trueno ensordecedor retumbó y las luces parpadearon antes de apagarse por completo. La oscuridad me envolvió, dejándome solo con el cadáver y el sonido de mi respiración agitada. Me quedé inmóvil durante lo que parecieron horas, esperando que las luces volvieran. Finalmente, un relámpago iluminó brevemente la sala, revelando que el cuerpo había vuelto a su compartimento. No podía explicarlo. No había tiempo para pensar. Tenía que salir de allí. Me levanté y corrí hacia la salida, sin mirar atrás. Al día siguiente, cuando regresé al trabajo, todo parecía normal. Mis compañeros no mencionaron nada inusual y los cuerpos estaban en sus lugares asignados. Me pregunté si todo había sido un sueño, una horrible pesadilla provocada por el cansancio y el estrés. Pero cada vez que cierro los ojos, veo la imagen de ese hombre caminando hacia mí y el miedo en sus ojos muertos. Aún hoy, no sé si lo que presencié aquella noche fue real o producto de mi mente. Pero cada vez que hay una tormenta, el recuerdo regresa con una claridad aterradora. Y me pregunto, ¿qué más se esconde en la oscuridad de la morgue, esperando ser descubierto? El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando finalmente decidí dejar de trabajar. El silencio reinaba en la morgue, interrumpido solo por el sonido de la tormenta que rugía afuera. La energía en el edificio parecía cambiar con cada rayo que iluminaba los pasillos. Sentía como si algo o alguien estuviera observándome. Caminé hacia el vestíbulo para cerrar el lugar, pero antes de llegar, un sonido perturbador hizo que me detuviera. Era un golpe sordo, como si alguien estuviera golpeando la puerta de uno de los compartimentos. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba al origen del ruido. La puerta del compartimento número 23 estaba entreabierta. La cerré antes, lo recordaba claramente. Mi mano temblaba mientras abría completamente la puerta del compartimento. El cuerpo del hombre que había visto antes estaba en su lugar, pero algo era diferente. Sus ojos estaban abiertos, fijos en mí. Sentí que el tiempo se detenía. Sin pensarlo 2 veces, cerré la puerta de golpe y retrocedí, chocando con la camilla a mis espaldas. Intenté racionalizar lo que estaba pasando. Quizás había dejado la puerta mal cerrada y el movimiento la había abierto. Pero los ojos, esos ojos vacíos, llenos de terror, no podía sacarlos de mi mente. Decidí revisar las cámaras de seguridad para ver si había alguna explicación lógica para todo esto. En la sala de control, revisé las grabaciones de las últimas horas. Al principio, todo parecía normal. Pero entonces, vi algo que me heló la sangre. En la pantalla, el compartimento número 23 se abrió lentamente y el cadáver del hombre comenzó a moverse. Caminó tambaleándose hacia la puerta de la sala de preparación, tal como lo había visto. Me vi a mí mismo paralizado por el miedo, y luego la pantalla se quedó en negro cuando las luces se apagaron. Rebobiné el video varias veces, incapaz de creer lo que veía. No había manera de que esto fuera real, pero ahí estaba, en la pantalla, una prueba irrefutable de lo que había presenciado. Decidí no decir nada a mis compañeros. ¿Quién me creería? Sabía que tenía que enfrentar esto solo. Las noches siguientes fueron una tortura. Cada sonido, cada sombra me hacía saltar. El compartimento número 23 se convirtió en mi mayor temor. Cada vez que pasaba cerca, sentía una presencia, como si alguien estuviera observándome desde dentro. Los días transcurrían con normalidad, pero las noches eran un infierno. Una semana después, otra tormenta azotó la ciudad. El recuerdo de aquella noche volvió con fuerza. Me encontraba solo nuevamente, revisando los archivos, cuando un ruido similar al de la primera noche me hizo detenerme. Esta vez, no fue un susurro. Fue un gemido, un lamento que provenía del compartimento número 23. Con el corazón en la garganta, me acerqué lentamente. La puerta estaba cerrada, pero el sonido continuaba. Me armé de valor y la abrí. El cadáver estaba allí, pero su expresión había cambiado.
Sus ojos estaban cerrados y su boca abierta en un grito silencioso. El sonido del lamento llenaba el aire, aunque los labios del hombre no se movían. Un relámpago iluminó la sala y vi algo que me hizo retroceder. Una sombra oscura, una figura humanoide, estaba de pie al lado del cuerpo. No tenía rostro, solo una silueta negra que parecía absorber la luz a su alrededor. El lamento se intensificó y sentí una presión en el pecho, como si la figura me estuviera succionando la vida. Cerré la puerta de golpe y corrí hacia la salida. No importaba la lluvia ni el viento. Solo quería alejarme de ese lugar maldito. Al llegar a casa, intenté convencerme de que todo había sido una alucinación, pero los recuerdos eran demasiado vívidos para ignorarlos. Decidí renunciar al trabajo. No podía seguir enfrentando esas noches de terror. Los recuerdos de los cadáveres moviéndose y la figura oscura seguían atormentándome. A veces, al mirar por la ventana durante una tormenta, creo ver la silueta en la distancia, observándome, esperando. Aún no sé si lo que viví fue real o producto de mi mente agotada, pero una cosa es segura, la morgue guarda secretos que nunca deberían ser revelados, y yo fui testigo de uno de ellos. El legado. Me llamo Tomás y soy el último de una larga línea de médicos forenses en la Ciudad de México. La ciencia forense ha sido el oficio de mi familia durante generaciones. Desde niño, crecí rodeado de historias macabras y cadáveres en descomposición, donde el silencio de la muerte era mi única compañía. Heredé de mi abuelo la morgue de un pequeño pueblo al norte del país, un lugar olvidado por el tiempo, donde los caminos polvorientos y las sombras de las montañas parecían ser los únicos testigos de la vida y la muerte. La morgue en cuestión no era más que un edificio de piedra oscura, rodeado de árboles torcidos que parecían estirarse hacia el cielo en busca de redención. El lugar exudaba una especie de energía que hacía que la piel se erizara al cruzar sus umbrales. La gente del pueblo, supersticiosa por naturaleza, hablaba en susurros de ese lugar, como si mencionar su nombre en voz alta pudiera invocar algo que preferían mantener a distancia. Los muertos no descansan en paz en esa morgue, decían, y cada vez que lo mencionaban, se persignaban, lanzando una mirada furtiva hacia el camino que conducía al edificio. Aún recuerdo la primera vez que crucé las puertas de la morgue como su nuevo dueño. Era una noche lluviosa, el tipo de noche en que el cielo parece abrirse y llorar por todos los males del mundo. Las luces titilaban, como si quisieran advertirme de algo. Los largos pasillos, con sus paredes cubiertas de azulejos amarillentos, reflejaban la luz de las lámparas en un tono enfermizo. El aire olía a formol, sangre seca y algo más, algo que no pude identificar en ese momento, pero que me causó una repulsión inmediata. El primer cuerpo que me asignaron para una autopsia fue el de un hombre sin identificar, un indigente que había sido encontrado muerto en las afueras del pueblo. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices, algunas antiguas, otras recientes. Mientras comenzaba la incisión en su torso, el silencio en la sala era absoluto, salvo por el sonido de la lluvia que golpeaba las ventanas. Entonces, lo sentí. Una mano fría, más helada que el metal de las herramientas que utilizaba, se cerró sobre mi brazo. Al principio, pensé que había sido mi imaginación, un reflejo nervioso producto del cansancio. Pero la presión era real, tangible. Levanté la vista, esperando ver a alguien, pero no había nadie más en la sala. La mano que me sujetaba parecía surgir de la nada, una presencia invisible que, de alguna manera, tenía forma física. Solté el bisturí, que cayó al suelo con un ruido metálico, resonando en el silencio de la morgue. Respiré hondo, tratando de mantener la compostura. Mi mente científica luchaba por encontrar una explicación racional, pero la lógica se disolvía en la oscuridad de esa sala. El frío en mi brazo desapareció tan abruptamente como había aparecido, dejándome solo con el sonido de mi respiración acelerada. Sentía la piel de gallina en todo el cuerpo y aunque intenté reanudar la autopsia, mis manos temblaban tanto que no pude continuar. Me alejé del cadáver, sintiendo que los ojos del hombre muerto me seguían, acusadores y llenos de un rencor que traspasaba la muerte. Esa noche no dormí. Las imágenes de la morgue y la sensación de esa mano fría seguían atormentando mi mente.
Traté de convencerme de que había sido una alucinación, un producto de mi agotamiento. Pero algo en el fondo de mi ser sabía que no era así. Había algo en esa morgue, algo que no quería ser perturbado. Los días siguientes pasaron sin incidentes, aunque la inquietud nunca me abandonó por completo. Continué con mi trabajo, tratando de olvidar lo que había sucedido. Pero cada vez que entraba en la sala de autopsias, sentía una presencia, como si alguien estuviera observándome desde las sombras. Mis movimientos se volvieron rápidos y mecánicos, con la única intención de terminar mi trabajo lo antes posible y salir de allí. Sin embargo, la calma no duró mucho. Una noche, llegó el cadáver de una mujer joven, cuyo cuerpo había sido encontrado en un barranco cercano. Su rostro estaba desfigurado por las heridas, pero había algo en sus ojos, abiertos y vacíos, que me hizo estremecer. Comencé la autopsia como de costumbre, pero a medida que profundizaba en mi labor, la sensación de estar siendo observado se intensificó. Sentía como si cientos de ojos invisibles estuvieran fijos en mí, observando cada movimiento con atención morbosa. El frío volvió, pero esta vez no era solo en mi brazo. La temperatura en la sala descendió de manera abrupta y pude ver mi aliento formar pequeñas nubes en el aire. Las luces comenzaron a parpadear y en medio de uno de esos parpadeos, lo vi. Una sombra, alta y delgada, se deslizaba por la pared opuesta. No tenía forma definida, era más bien un contorno oscuro que se movía con una fluidez antinatural. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la vista mientras la sombra parecía acercarse, rodeando la mesa de autopsias con un movimiento lento y deliberado. El sonido de un susurro llegó a mis oídos, bajo y gutural, como si surgiera de las profundidades mismas de la tierra. No pude entender lo que decía, pero el tono era inconfundible: ira, dolor, desesperación. Traté de moverme, de gritar, pero mi cuerpo no respondía. Estaba atrapado en un trance, forzado a presenciar cómo la sombra se cernía sobre el cadáver de la mujer, susurrándole algo en su oído inexistente. De repente, las luces se apagaron por completo, dejándome en la oscuridad total. El susurro se hizo más fuerte, llenando la sala con su eco. Cerré los ojos, intentando bloquear el sonido, pero era inútil. Estaba por todas partes, dentro de mi cabeza, resonando en cada rincón de la morgue. Cuando las luces finalmente volvieron, la sombra había desaparecido, pero el cadáver de la mujer estaba diferente. Sus ojos, antes apagados, ahora parecían brillantes, llenos de una vida grotesca. Su boca, que había estado cerrada, ahora se encontraba ligeramente abierta, como si estuviera a punto de decir algo. El pánico me envolvió, y sin pensar, abandoné la sala, dejando todo atrás. Corrí por los pasillos, sin detenerme hasta que estuve fuera de la morgue, con el aire fresco de la noche golpeando mi rostro. No regresé hasta el día siguiente, cuando la luz del día me dio el valor suficiente para enfrentar lo que había sucedido. Al entrar en la morgue, todo parecía estar en su lugar, como si la noche anterior hubiera sido solo una pesadilla. Pero cuando llegué a la sala de autopsias, encontré algo que me hizo dudar de mi cordura. Sobre la mesa, donde había dejado el cadáver de la mujer, ahora solo había una fina capa de polvo. El cuerpo había desaparecido. Nadie en el pueblo recordaba haber encontrado a la mujer. No había registros de su ingreso, ni testigos que pudieran confirmar su existencia. Era como si nunca hubiera estado allí. Pero yo sabía lo que había visto. Sabía que algo, o alguien, había estado en esa morgue y se había llevado el cadáver. Las semanas siguientes fueron un descenso gradual hacia la locura. Las sombras en la morgue se hicieron más frecuentes y los susurros nunca cesaron. Comenzaron a aparecer incluso cuando no estaba en la sala de autopsias, siguiendo mis pasos por los pasillos, infiltrándose en mis sueños. Mis manos temblaban constantemente y el cansancio se apoderaba de mí, impidiéndome pensar con claridad. Una noche, mientras revisaba los informes en mi oficina, escuché un golpe sordo proveniente de la sala de autopsias. El sonido era continuo, como si algo o alguien estuviera intentando salir. Agarré una linterna y, con más temor que valor, me dirigí hacia la sala. El sonido se hizo más fuerte a medida que me acercaba, resonando en las paredes como un eco distante.
Al abrir la puerta, vi algo que me heló la sangre. Las puertas de los compartimentos donde se guardaban los cuerpos estaban entreabiertas, y desde el interior de cada uno de ellos surgían golpes rítmicos, como si los cadáveres intentaran liberarse. Me acerqué a uno de los compartimentos, el más cercano, y, sin saber por qué, abrí la puerta por completo. El cadáver que yacía dentro era el de un hombre mayor, su piel pálida y arrugada contrastaba con la oscuridad de la sala. Pero lo que más me aterrorizó fue que sus ojos estaban abiertos, fijos en mí, llenos de una conciencia que no debería estar allí. El cuerpo se movió ligeramente, como si intentara levantarse, y un susurro escapó de sus labios: no estamos solos. Solté la puerta y retrocedí, mi mente en completo caos. Los golpes continuaban, y ahora eran acompañados por un murmullo colectivo, una letanía de voces que se alzaban desde los compartimentos, cada una con un tono de sufrimiento y desesperación. Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor, que las leyes de la naturaleza ya no se aplicaban en ese lugar. Sin pensarlo dos veces, salí corriendo de la morgue, dejando atrás el eco de esas voces. Corrí hasta el pueblo, sin detenerme ni mirar atrás. Sabía que no podía quedarme allí. Algo en esa morgue estaba corrupto, algo que no pertenecía a este mundo. Decidí dejar la morgue y el pueblo, abandonando mi herencia y mi oficio. Desde entonces, no he vuelto a ejercer como forense. Vivo lejos de todo, en un lugar donde el silencio de la muerte no me alcanza. Pero en las noches más oscuras, cuando el viento susurra a través de las rendijas de las ventanas, puedo escuchar esos susurros nuevamente, llamándome, recordándome que, aunque haya huido, la muerte nunca olvida. La morgue sigue allí, esperando a su próximo inquilino, y sé que algún día tendré que enfrentarme a lo que dejé atrás. Pero no hoy. Hoy, simplemente cierro los ojos y rezo para que los susurros se queden en el pasado, aunque en el fondo sé que es una ilusión. Los muertos no descansan en paz en esa morgue. Y quizás, algún día, tampoco lo haré yo. La morgue de Orinoco. Mi nombre es Carlos, y si alguna vez alguien te dice que el silencio de la noche es pacífico, te ruego que no les creas. Trabajé durante casi una década en la morgue de un pequeño hospital en un pueblo olvidado por el tiempo, cerca del vasto y traicionero río Orinoco. Caracas había sido mi hogar, pero el bullicio de la ciudad y la necesidad de escapar me llevaron a este rincón remoto del país, donde el tiempo parecía haberse detenido y las leyendas locales eran parte del tejido diario de la vida. Cuando me ofrecieron el trabajo en la morgue, lo acepté sin dudarlo. Después de todo, ¿qué podía ser más tranquilo que trabajar con los muertos? Había siempre algo de consuelo en el silencio sepulcral de esos pasillos, la quietud imperturbable de los cuerpos que custodiaba. Los vivos, con sus demandas y decepciones, me habían hartado. La compañía de los muertos, pensaba, era una bendición. Pero el silencio puede ser un enemigo insidioso. Recuerdo con claridad la noche en que todo cambió. Había sido un día caluroso, sofocante. El aire parecía tan denso que costaba respirar. Esa tarde nos trajeron el cuerpo de una mujer joven, su piel hinchada y amoratada, los labios azulados por la falta de aire. Ahogada en el río, dijeron los paramédicos con la habitual indiferencia. La llamaban Elena, según los pocos documentos que encontraron en su ropa mojada. El Orinoco, con su cauce traicionero, había reclamado muchas vidas a lo largo de los años, pero había algo en la llegada de este cuerpo que me puso los pelos de punta desde el principio. Tal vez era la mirada perdida en sus ojos abiertos, aún fijos en un terror invisible, o tal vez las viejas historias que los lugareños susurraban al caer la noche, sobre mujeres ahogadas que regresaban para arrastrar a otros a las profundidades del río. Coloqué el cuerpo en la fría mesa de metal, encendiendo las luces fluorescentes que llenaban la morgue con su luz blanquecina y antinatural. La rutina comenzó: revisar el cuerpo, documentar los hallazgos, preparar el informe. Sin embargo, mientras trabajaba, un sonido inusual llamó mi atención: el débil goteo del agua. Miré a mi alrededor, buscando la fuente. Revisé los grifos, las cañerías, pero todo estaba cerrado, seco. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero el sonido persistía, llenando el aire,
como si cada gota estuviera cayendo directamente en mi mente, perturbando mi paz. No era un goteo rápido, sino lento, rítmico, como si marcara un tiempo distinto al de la realidad que conocía. Cada noche, después de que el cuerpo de Elena llegó, el goteo regresaba. Al principio intenté ignorarlo, luego empecé a revisarlo obsesivamente, buscando alguna filtración, alguna grieta en el techo o en las paredes. No había nada. Incluso llegué a cerrar todas las válvulas del agua del hospital una madrugada, pero el sonido seguía allí, persistente, inmutable. Las noches se hicieron cada vez más largas, el sueño me eludía, y cuando lograba cerrar los ojos, veía su rostro, esos ojos abiertos, llenos de un terror indescriptible. Sentía que me observaban, que me juzgaban por alguna razón desconocida. Mi trabajo, que antes había sido mi refugio, se había convertido en una tortura. Una madrugada, después de lo que parecieron horas de escuchar ese maldito goteo, decidí enfrentarme al origen de mi malestar. Volví a la morgue, con la esperanza de que al estar allí, con el cuerpo de Elena, podría poner fin a mi paranoia. El aire estaba helado, mucho más de lo que recordaba. Sentía que la temperatura descendía más y más a medida que me acercaba a su cuerpo. Encendí las luces, pero en lugar de la luz fría y blanquecina que me esperaba, la morgue estaba sumida en una penumbra opresiva. Las sombras parecían moverse, retorciéndose en los rincones de la habitación. Me acerqué a la mesa donde yacía Elena, pero cuando la vi, sentí un frío helado apoderarse de mi alma. El cuerpo no estaba como lo había dejado. Sus manos, que antes descansaban a los lados, estaban ahora entrelazadas sobre su pecho, como si alguien las hubiera colocado allí deliberadamente. Pero lo peor fue su rostro. Sus ojos, que deberían haber estado cerrados, me miraban fijamente, llenos de una súplica desesperada. No era el rostro de una mujer muerta, era el rostro de alguien atrapado entre la vida y la muerte, alguien que había visto lo que hay más allá y había sido condenado a regresar. Retrocedí, intentando racionalizar lo que veía, convencido de que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces lo sentí. Una mano fría, húmeda, se cerró alrededor de mi cuello con una fuerza imposible. No había nadie allí, pero la presión era real, casi me cortaba la respiración. Luché por liberarme, tratando de gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Era como si una fuerza invisible intentara arrastrarme hacia el suelo, hacia el río, hacia algo peor que la muerte misma. Mi mente estaba llena de imágenes que no podían ser mías, la oscuridad del río, la presión del agua llenando mis pulmones, la desesperación de saber que no había escapatoria. Con un esfuerzo sobrehumano, logré liberarme, cayendo al suelo, jadeando, con el corazón latiendo desbocado. Me quedé allí, temblando, mirando el cuerpo de Elena, que ahora parecía inerte, como si nada hubiera ocurrido. Pero el goteo continuaba, más fuerte, más insistente. No sé cuánto tiempo estuve allí, tirado en el suelo, antes de que las luces se encendieran de nuevo con su brillo habitual. Me levanté lentamente, con las piernas temblando, y salí de la morgue sin mirar atrás. Las semanas siguientes fueron un infierno. El goteo me seguía a todas partes, resonando en mi mente día y noche. Dejé de dormir, apenas comía. Sentía que algo me vigilaba, siempre fuera de mi alcance, siempre presente. Incluso llegué a cuestionar mi cordura, preguntándome si todo era producto de mi imaginación. Pero entonces comenzaron las desapariciones. Al principio fue un pescador del pueblo, un hombre mayor que conocía bien el río. Lo encontraron días después, flotando en el agua, su rostro retorcido en una mueca de terror, como si hubiera visto algo antes de morir. Luego fueron 2 niños, que jugaban cerca del río y nunca regresaron. Y finalmente, una enfermera del hospital, cuyo cuerpo nunca fue encontrado, pero cuyo uniforme mojado apareció en la orilla del Orinoco. El pueblo estaba en pánico. Las viejas leyendas revivieron con fuerza, y muchos comenzaron a decir que el espíritu de una mujer ahogada había regresado para reclamar venganza. Cada vez que alguien moría, sentía el peso de su muerte sobre mis hombros, como si de alguna manera fuera responsable. Finalmente, una noche, después de meses de vivir en ese infierno, decidí que tenía que poner fin a todo.
Fui a la morgue por última vez, decidido a hacer algo que ni siquiera sabía cómo describir. Tenía la extraña sensación de que si devolvía el cuerpo de Elena al río, todo terminaría. Era una locura, lo sabía, pero también era mi única esperanza. Esa noche, con el goteo resonando en mis oídos, tomé el cuerpo y lo llevé hasta el río, luchando contra una fuerza invisible que parecía intentar detenerme en cada paso. Cuando llegué a la orilla, el viento comenzó a soplar con una ferocidad inusitada y el agua del río parecía oscura, casi negra, como si una tormenta se estuviera gestando en sus profundidades. Coloqué el cuerpo de Elena en el agua y en ese instante el goteo cesó. El silencio que siguió fue ensordecedor, como si el mundo hubiera contenido la respiración. Me quedé allí, observando cómo el cuerpo era arrastrado por la corriente, esperando algún tipo de señal, algo que me indicara que había terminado. Pero no fue así. En lugar de paz, sentí una mano fría agarrando mi tobillo, tirando de mí con una fuerza imparable. Caí al suelo, con el rostro a solo centímetros del agua, y vi algo que jamás olvidaré. Bajo la superficie, los ojos de Elena me miraban fijamente, llenos de odio, llenos de hambre. Y supe, en ese instante, que no había escapatoria. Luché con todas mis fuerzas, pero el agua me tragó, envolviéndome en su abrazo helado. Sentí como la corriente me arrastraba hacia las profundidades, como si el río mismo estuviera vivo, con una voluntad propia. Mis pulmones ardían por la falta de aire, y el mundo se oscureció a mi alrededor. El último pensamiento que cruzó mi mente antes de perder la conciencia fue que las leyendas eran ciertas. Las mujeres ahogadas en el Orinoco regresaban y yo había sido su próximo objetivo. Desperté en la orilla, empapado y tiritando de frío. No sé cómo sobreviví, pero el río me había escupido de vuelta, como si hubiera decidido que no valía la pena. Regresé al pueblo tambaleándome, con la mente destrozada, sabiendo que nunca volvería a ser el mismo. Desde esa noche, el goteo desapareció. Pero los ojos de Elena me siguen, en cada sombra, en cada reflejo. Y cada vez que cierro los ojos, siento esa mano fría agarrando mi cuello, recordándome que no importa cuánto corra, algún día el río vendrá por mí y esta vez no habrá escape. Ahora, años después, aún me persigue ese recuerdo. Dejé la morgue y me alejé lo más posible del Orinoco, pero en las noches, cuando todo está en silencio, aún oigo el goteo del agua, como un susurro lejano, un recordatorio de que algunas almas nunca encuentran la paz. He vivido con el peso de esa noche durante demasiado tiempo y la única forma en que encuentro algo de consuelo es escribiendo estas palabras, esperando que alguien, en algún lugar, entienda que hay cosas en este mundo que no deberían ser perturbadas. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.